Pasa a ustedes, hermanos. Por favor, ocupen su lugar. Mi hermano Josué, ¿te puedo pedir un favor? Cuando se me acabe el tiempo, me das una señal de que ya mi tiempo se acabó. Porque si no, yo como verdolaga en huerto de indio, hermanos, me extiendo y no se me acaban las palabras. Entonces, mejor que mi hermano Josué me apoye con eso. Hermanos, voy a iniciar y quiero hacerles unas preguntas. Entonces, no sé si, ¿quién tiene sueño para que se pare y ande con el micrófono? Porque voy a preguntarles a varios de ustedes. Mi esposa me ayuda. Vamos a empezar con esta pregunta, hermanos. ¿Sí pusieron atención a la lectura bíblica? ¿Sí? La lectura bíblica nos dice que se le presenta Dios a Salomón y le da la oportunidad de escoger, y Salomón elige la porción, creo que más, desde ahí yo creo que Salomón ya fue sabio, ¿sí? Ahora, voy a hacerles una pregunta a ustedes y díganme qué opinan de eso que les digo. Nuestro Dios es mejor Dios con las personas que tienen título profesional y una maestría y doctorado que con alguien que no sabe leer y escribir. ¿Están de acuerdo conmigo? Levante su mano alguien nada más así, que levante su mano, que me diga sí o no. No me contesten todos, nada más levante su mano alguien que piense como yo. Mi hermana Elcita, por favor, le pueden acercar el micrófono a mi hermana Elcita. ¿Me pueden prender esta pantalla de aquí y quiero ver a mis hermanos de Zoom, por favor? ¿No se puede? Ok. Mis hermanos de Zoom, ¿me pueden decir si alguien de la iglesia puede participar? No, nada más ahí que ustedes lo vean y me digan si alguien quiere participar, que levante su mano. Mi hermana Elcita, perdón. Sí. Bueno, voy a hablar de este tiempo. Pobre de mí, si tendría yo que tener un título de alguna catedrático, no sé cómo decirlo, pues no estuviera yo aquí. Y si vemos en la palabra de Dios antigua, en la antigüedad, pues también era pura gente humilde, que no tenían pues eso, para que pudieran andar con el Señor. El Señor más que nada, yo creo que le dio más atención a los humildes, porque los que saben, pues se sienten que no necesitan enseñarles. Eso es lo que yo entiendo, hermano. Ok, entonces el tener un título no me garantiza que yo soy más sabio delante de Dios. No. Claro que no, porque sería sabiduría humana, pero la de Dios es otra. Ok, a ver. Bueno, eso es lo que yo entiendo. ¿Sí? ¿Escucharon lo que dijo mi hermana Elcita? Sería sabiduría humana, ¿sí? En eso que estamos hablando, hermanos, entonces existe una sabiduría humana y una sabiduría de Dios. Ok, muy bien. ¿Ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Yo quiero interpretar en esta tarde, hermanos, que todos los que estamos presentes, tanto aquí en el templo como en la plataforma de Zoom o en Facebook, hemos sido agraciados por parte de Dios con la sabiduría de Dios. ¿Por qué digo eso y por qué lo afirmo? Porque si no fuera así, no estaríamos, ¿no? Ahora, voy a pasar a una pregunta adicional. Hay de ustedes que no se sepan toda la Biblia, porque para poder ser salvos hay que conocer la Biblia del principio a fin y no olvidar absolutamente nada. ¿Eso es correcto? Dice Mimi Texta que no. A ver, Mimi, ¿por qué no? Dice, porque yo no me la sé. No, porque si me sé toda la palabra de nuestro Dios de principio a fin y letra por letra y no hago lo que dice, o sea, no sirve de nada. Es que no encontré la palabra. Ok. No sirve de nada.
O sea, puedes Es vana. conocer mucho, Ujú. Sí, pero... puedo saber mucho de la palabra de Dios. De hecho, los católicos saben muy bien la palabra de nuestro Dios, pero no hacen la voluntad de nuestro Dios. Entonces, no es vano, o sea, saber. Ok. Es malo saber de Dios. Dijo vano. Ah, vano. Yo dije, es malo saber de Dios. Fíjense que en los varones hoy se dio un tema muy, muy interesante. Y varios de mis hermanos varones me ayudaron para la predicación de ahorita porque varias cosas que no me habían quedado claras, me quedaron claras en los comentarios de mis hermanos. Hablábamos de teología allá arriba en los varones, mi hermano Adán nos explicaba algunas cosas de la teología y podemos interpretar nosotros de muchas formas la palabra de Dios. Pero cuando Dios revela su voluntad en una persona, no necesariamente tiene que ser una persona con título o un teólogo. De hecho, se hizo un comentario allí en los varones que hay teólogos que son ateos, ¿no? Y cosa rara, ¿no? ¿Por qué un teólogo va a ser ateo si se dedica a estudiar el conocimiento, la ciencia que estudia a Dios? Bueno, yo quiero invitarles, hermanos, a que abran su Biblia. Ya el pasaje de la revelación que nos da el libro de Reyes, hablando de Salomón y la experiencia que tiene en un sueño con Dios, ya la tenemos presente. Vayamos, por favor, a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Mis hermanos de Zoom, si alguien de ustedes se encuentra el versículo y lo quiere leer, por favor ayúdenos, o aquí presencialmente levante su mano. Proverbios 1, versículo 7. Pasamos, hermano Abraham. ¿Sí? Sí, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Muchísimas gracias, hermana Patti. A ver, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No saber todo de Jehová, ¿sí? Porque bien decía Mimi, yo puedo saberlo todo, pero si no lo practico, pues es vano, ¿no? No sirve de nada todo ese conocimiento. Si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y la Biblia nos dice que a Jehová le tenemos que conocer con temor y temblor, ¿eso significa que es con miedo? Respeto. ¿Con qué? Con asombro. A ver, préstenle a mi hermano Dani el micrófono porque ahorita le voy a hacer que diga algo que dijo allá arriba que me gustó mucho. Con asombro, con respeto. Con asombro, con respeto. A ver, Dani, no sueltes el micrófono. Allá arriba tú hiciste una expresión y me gustaría que la transmitieras ahorita a mis hermanos, que a mí me gustó, la inspiración. ¿Podrías decirnos la idea de la inspiración de lo que hablabas, que creo Sí. yo que es muy, muy correcta? Es que hablábamos que la respiración tiene dos partes, que es inspirar y expirar. Ok. Y a veces decimos que hemos inspirado a Dios, o sea, lo hemos respirado hacia adentro, pero lo que sale a veces de nosotros, lo que expiramos, no tiene mucho a veces que ver con lo que hemos respirado o inspirado. Ok, entonces a veces como entendemos a Dios, no es como lo transmitimos. Exacto. ¿No? Gracias, Dani. Fíjense que cuando hablamos del principio de la sabiduría y hablamos de lo que Dani nos está comentando, a mí me preocupa mucho algo, hermanos. Bueno, Abraham, Mi hermano, nuestra hermana Mimi Fentanes quiere participar. mi hermana Mimi, por favor. Abraham, Sí, solamente quiero agregar algo a lo que ya Dani dijo. Ahorita, en este momento, me vino al pensamiento unas palabras de la Biblia que dice que debemos tener hacia nuestro Dios un reverencial miedo, solamente.
Gracias, mi hermana Mimi. Fíjense cómo la sabiduría nos permite entender, cómo entender ese temor. Dice mi hermana Mimi, un reverencial miedo. A mí me gustaría pensar que ese miedo tiene mucho que ver con el amor que le tengo a Dios, ¿no? Ese respeto. Con toda proporción guardada, ustedes se han encontrado ahora, yo voy mucho a colegios, hermanos, me toca dar luego clases a maestros y me toca dar clases a alumnos de los materiales que distribuimos. Y resulta que llega uno a los salones, y principalmente me pasa en secundaria, llega uno a los salones y se para uno enfrente y saluda uno a los alumnos, ¿no? Dice, buenos días. ¿Saben cuántos alumnos contestan? Ninguno. Me ha tocado salones en donde todos están así. Y yo, hermanos, pues soy necio, ¿no? Ya me conocen. Y digo, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Entonces llego y les digo, buenos días. Y se me vuelven a quedar así como diciendo, ¿ahora qué quieren, no? Y les digo, se responde igual, buenos días. Y ya contestan así, buenos días, ¿no? Y yo, ¿qué le pasa a los adolescentes de hoy, hermanos? No están educados, es la primera respuesta que nos vendría a la mente. ¿Qué más? Dice mi hermano Dani que no están acostumbrados a este ritual. Dice mi hermano ritual, yo le llamo educación, ¿no? Como dice mi hermana. Pero Sí. bueno, hay algo interesante. Hermano Abraham, Dice mi hermana Becky que están abandonados. Mi hermano, en Zoom, nuestra hermana Lechita. mi hermana Lichita. Hermanito, discúlpeme, pero si usted hubiera llegado a ese grupo y primeramente los hubiera observado por segundos y después hubiera usted saludado, pero hubiera agregado el adjetivo jóvenes, buenos días, le hubieran contestado. La culpa es mía. Tiene razón mi hermana Lichita, la culpa es mía. Bueno, para responderle a mi hermana Lichita, he intentado varias formas, algo muy parecido a lo que ella dice, y las respuestas son generales. Contesta uno o dos, pero el grueso del grupo no contestan. Y yo le pregunté a ellos en alguna ocasión y les dije, a ver jóvenes, me tocaba dar una clase, se llama Intellectus, el programa. Es un programa de habilidades del pensamiento. Y les dije, jóvenes, ¿por qué no contestan cuando uno los saluda? Y se queda uno viendo que se ve como que es el líder del grupito y me dice, pues, ¿por qué no lo conocemos? Y mi mamá me dijo que no hable con extraños. Y yo dije, tiene la mente muy ágil, ¿eh? Fíjense cómo la respuesta fue muy rápida. Y yo creo que así le contestan a muchas personas, incluso a los padres, ¿no? Les voy a leer esto, hermanos, que está en Proverbios. Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vuelve a repetir esto el predicador. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, los grandes estudiosos de la pedagogía, aquí hay varios pedagogos o maestros del área, se han encontrado que no solamente hay un tipo de inteligencia, hay varios tipos de inteligencia, ¿sí? Y dice aquí el proverbista, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿A qué inteligencia se refiere? Sabiendo nosotros que ya hay varios tipos de inteligencia. A ver, díganme, nómbrenme 3 tipos de inteligencia que existan. No hablen sin micrófono. Mimi. No podemos hablar sin micrófono, mi hermano Andrés. Ahorita tú nos dices una. Ajá. ¿Sí, Mimi? Hay inteligencia artificial. Inteligencia.
Emocional también. Emocional. La artificial, no creo que, bueno, la creó el ser humano, pero no es del ser humano, ¿están de acuerdo? Pero, ¿dijiste que de inteligencia qué? No, la primera. Artificial. Artificial. Ajá. Ahora, mi hermano Andrés también refiere a la inteligencia emocional. Sí, dijo la misma que Mimi. Otro tipo de inteligencia, mi hermana, ahí se me fue su nombre. Erika. Inteligencia lógica, matemática. O La inteligencia también lingüística. Inteligencia lingüística, inteligencia matemática, inteligencia lógica. ¿Qué otro tipo de inteligencia hay, hermanos? ¿Cómo? A ver, esos tipos de inteligencia que hablan ustedes son también procesos del pensamiento, ¿eh? Ahora, fíjense algo bien interesante. Hay inteligencia kinestésica, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la inteligencia espacial. Y dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Esta sería una inteligencia espiritual? ¿O una inteligencia santa? Porque si hay varios tipos de inteligencia, yo creo que lo santo y lo espiritual no es lo mismo, porque hay espíritus malignos, ¿sí? Hay mal espíritu. O sea, si hablamos de inteligencia espiritual, pues alguien que adora al malo puede ser muy inteligente adorando al malo y le puede ir muy bien. Entonces lo espiritual podemos dividirlo también en lo bueno y en lo malo. Divina. Pero la santidad no. Sí. Divina. La inteligencia divina. Mi hermano Dani. Es que inteligencia viene de intelligere, Ajá. de saber escoger. Entonces, si aquí cuando dice la inteligencia, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, es que supiste escoger bien, escogiste a Dios, ¿no? Ok, vamos a pensar en que mi hermano Dani tiene toda la razón porque se la doy. Pero alguna persona puede decir, oye, ¿por qué vas todo el sábado a la iglesia? Es que busco a Dios. Wow, ¿en eso pierdes todo tu tiempo? Ahí estás todo el día, como que muy inteligente no eres. Esa persona es sabia en su propia opinión. ¿Estamos de acuerdo? Y dice Dani, es que tú supiste escoger, pero ¿para quién? ¿No? Para nosotros, bueno, para Dios. Y Dios da esa inteligencia, pero para la humanidad no. Entonces, hablando de lo espiritual, pueden haber dos vertientes de la espiritualidad, ¿sí? Por eso tengamos cuidado, también hay que saber a quién adoramos y a quién buscamos. La inteligencia santa, ¿cómo podemos ser santos, hermanos? ¿Quién da la santidad? Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Quién nos santifica? Jesucristo. Entonces, cuando buscamos la inteligencia para santificarnos, tenemos que buscar la manera correcta de saber elegir, como dice mi hermano Dani. De la palabra misma lo dice, saber escoger. Ahora, Romanos 11, capítulo 33. Quien lo tenga primero, mis hermanos de Zoom, por favor, ayúdenos. Romanos 11, capítulo 11, versículo 33. Y hay que leerlo despacito el texto. ¿Quién lo tiene? ¿Solo los de Zoom o aquí puede ser? No, aquí también puede ser, nada más que tenga el micrófono. Ya, Mi hermana Elcita. Dice 33, ¿verdad? Ya, ahorita mis hermanos de Zoom. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios y incrutables tus caminos. Nuevamente, mi hermana Elcita. Nuevamente lo puedes leer. Perdón, ¿dónde? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incrutables son tus juicios e inescrutables
sus caminos. Amén. Gracias, mi hermana Elcita. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Palabras muy complicadas, que si las quisiéramos leer a la ligera, vamos a decir, ay, pues, qué bonito, ¿no? Es una expresión muy poética. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué es ciencia? Conocimiento, ¿no? Cuál insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, hoy comentaba un hermano en los varones, podemos leer el mismo versículo en diferentes situaciones y ese mismo versículo nos va a dar un mensaje diferente en la situación en la que nos encontremos, ¿no? Podemos estar tristes, podemos estar enojados, podemos estar contentos y cuando lo leemos decimos, ay, yo no lo había entendido así. ¿Quién es el que está obrando? Ah, yo porque soy muy inteligente. Es Dios, por medio de su Espíritu. Y que ese mismo versículo, que a lo mejor no había tenido ningún sentido antes en nuestra vida, de repente, como decimos vulgarmente, nos cae el 20, ¿no? ¡Pax! Decimos, ahora caigo. Me está hablando a mí, ¿no? Por lo regular siempre la Biblia la ocupamos para hablarle a la tercera persona, ¿no? Decimos, ay, mira, es que él no hace lo que Dios pide y por eso le va como le va. Y cuando Dios nos habla a nosotros, decimos, ay, no estoy haciendo lo que Dios pide, por eso me está yendo como me está yendo. El conocimiento y la inteligencia ha llegado a nosotros, ¿no? Una persona que conocí hace aproximadamente, hermanos, yo calculo como 27 años o un poco más, yo la verdad no le di importancia. Como 5 o 6 años después lo volví a ver hacer lo mismo y me sorprendió. Voy a decir el nombre y el apellido, no todos lo conocen, es un hermano de la Sierra de Puebla, específico del pueblo de Jaltepuzla, es el hermano Panchito Bragado. No sé si el hermano todavía viva, espero en Dios que sí. El hermano Panchito Bragado, un hombre más o menos como de unos 65, muy delgadito. Mi hermano Abraham García, el abuelito, me recuerda mucho a mi hermano Panchito. Delgado, calzón de manta, de vestidura de manta, su sombrero, guaraches, sus pies siempre llenos de lodo porque la zona es lluviosa, es fría. Y yo lo vi estando lejos de la iglesia un día hablando en pues no sé cómo decirle, si zócalo o parque, pero es en el centro del poblado, se llamaba La Gallera, ese lugar, está delante de Jaltepuzla, y el hermano Panchito estaba hablando del Evangelio. Y yo pasé y lo vi y me le quedé viendo y nadie le hacía caso. Y él no dejaba de hablar. Y yo decía, pobre hermano Panchito, nadie lo pela, ¿no? Ni yo, porque me fui, ¿no? Seguía haciendo lo que estaba haciendo y me fui. Cuando tengo la bendición de regresar a la iglesia, aproximadamente 6, 7 años después, me toca ir a Jaltepuzla a buscar el dialogar con el pastor en turno, porque íbamos a llevarlo a los adolescentes de esa época de aquí de la congregación, y nos tenemos que mover a una de las localidades en donde el hermano Panchito Bragado estaba predicando. Y estaba predicando de una forma, hermanos, y de un tema que yo siempre lo había entendido de otra manera. Y cuando oigo hablar al hermano Panchito con tal denuedo, y lo escucho expresarse de la palabra de Dios de una forma tan elocuente y tan llena de vida, me quedé sorprendido, hermanos. Y de repente el hermano Panchito hace una pausa y empieza a hablar en náhuatl, ¿no? Y todo lo que había dicho en español lo empieza a traducir en náhuatl. Y lo decía todavía de una forma que me sorprendió más, hermanos, porque no entendía nada, pero me gustó mucho lo que estaba diciendo y cómo lo estaba diciendo. Entonces yo dije, ay, Chihuahua, este hermano, qué bonito predica, ¿no?
Pero hubo una crítica de mi parte hacia el hermano Panchito y dije, no ha leído la Biblia. ¿Cómo un hombre que quiere predicar la palabra de Dios no abre la Biblia y no lee la Biblia? Eso sí, predicó muy bonito, pero no abrió la Biblia. Y ahí voy, el ignorante del hermano Abraham, a hacerle una crítica al hermano Panchito Bragado. Ay, hermano Panchito, le digo, estuvo todo muy bien, pero no abrió su Biblia. Y me dice, ay, hermano, perdóneme, no sé leer y escribir. Dije, oh, qué ignorante es Abraham Velázquez, tan falto de conocimiento. Fue como un balde de agua fría, hermanos. Dije, qué tonto soy. ¿Cómo el Espíritu de Dios puede llegar a una persona que sin saber leer y escribir está predicando el Evangelio de una forma en donde el hermano Panchito Bragado llevaba más de un año con esa misión, ya misión construida, iban a hacer su templo ahí, con 47 personas, almas nuevas. ¿Saben cómo me sentí? Peor todavía. Porque dije, aparte de ignorante, aparte de tonto, soy un inútil porque yo no hago nada. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios puede llegar a una persona, hermanos, aún sin que sepa leer y escribir. Y estando nosotros presentes ahí, tuve la bendición de comer con mi hermano Panchito, de disculparme de mil formas. No encontraba la forma de disculparme con el hermano Panchito, hermanos. Y por más que quería yo congratularlo, no hallaba la forma de quedar bien con él para que me perdonara mi insolencia. Y se me ocurrió decirle, hermano Panchito, ¿en qué puedo ayudarlo? Me dice, en nada, hermano, yo estoy bien. Yo soy muy feliz, tengo todo. Y estábamos semanas después, mi esposa y yo visitándolo en su jacalito, porque el hermano tiene un jacalito, y dice, ay, hermano, lo único que me da un poco de tristeza es que el sobrevedor quiere que me ponga corbata. Y yo le dije, hermano, apenas me alcanza para un espejito, en donde me arreglo mi bigotito para ir a predicar el Evangelio. ¿Acaso seré vanidoso? Le digo, ay, hermano, usted no necesita corbata para predicar el Evangelio. A veces nos equivocamos mucho, hermanos, y no vemos lo que dice el apóstol en Romanos. Cuán insondables son los caminos e inescrutables. Eso no lo entendemos. Y la gente no lo entiende, hermanos. Porque tiene que venir un hermano con doctorado, con maestría, para que nos predique la verdad. Es así. No necesitamos eso, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Segunda de Pedro, capítulo 1. No es cierto, perdónenme. Sí, capítulo 1, versículo 3. El que lo tenga, mis hermanos de Zoom, primero, ayúdenos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya alguien lo tiene en Zoom? Sí, hermano. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Gracias, mi hermana Pati. Perdón, hermana Pati, ¿puedes por favor volverlo a leer? Sí, hermano.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Amén. Hermanos, ¿alguien tiene una versión Dios habla hoy? Mi hermana Patti tiene la misma versión que yo. Me gustaría que lo leyéramos en una versión Dios habla hoy. Mis hermanos de Zoom, si alguien tiene una versión Dios habla hoy. Mi hermana Sarita. Hermana Mimi Fentanes. Mi Abraham, hermana Mimi. Mi yo hermana, tengo la Reina Valera. ¿Quieres que la lea? fue la que acabamos de leer, mi hermana. ¿Es la misma versión? ¿No? No, A ver, por favor, léela. ligeramente diferente. A ver, por favor. Repíteme Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Muchas gracias, mi hermana Mimi. Por nada. Es muy similar, muy similar. Muy similar. Mi hermano Iván tiene la versión Dios habla hoy. ¿Nos las podría hacer favor de leer? Sí. Dice, ya se me apagó, hermano. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y su obra maravillosa. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte de la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. ¿Es solo el versículo 3, hermano? Sí, porque ya se me fue todo el capítulo, ¿no? ¿Nos lee el versículo 3 nada más, por favor? Sí, hermano, solo el 3, ¿verdad? Por favor. No el capítulo. El versículo. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Gracias, hermano Iván. Hermanos, esto demuestra que yo soy muy inteligente, porque entendí la naturaleza de Dios. ¿A poco no? Y ustedes también. Los que no son inteligentes son los que están en el mundo, ¿verdad? Ellos no son inteligentes. Solamente nosotros. ¿O no? Dice Pera, no. ¿Verdad que no, Pera? No estamos aquí por ser más inteligentes, hermanos. Estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y en su capacidad enorme de amor nos ha permitido entender quién es Él. Y su Hijo Jesucristo nos da la bendición de estar aquí. Pero esa misma bendición la puede tener cualquiera, ¿están de acuerdo? Cualquiera lo puede tener. Si se arrepiente y si reconoce quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo, también puede tener este mismo conocimiento. Efesios 1:17, hermanos. Mi hermano Josué, ¿cómo voy? Bien, no te olvides, por favor. Efesios 1:17. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Sí. Yo, hermano, pasa voz. Gracias, mi hermana. Pasa voz. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gracias, mi hermana Chabelita. Sí, es mi hermana Chabelita, ¿verdad? Sí, hermanos. Ok. Cuando estén en Zoom, por favor, digan, soy aquel. Soy Isabel Díaz, pasa voz, salúdenos, Soy por favor. Chávez, pasa voz, hermano. Muchas gracias. Sí. Fíjense, lo que acaba de leer mi hermana Chávez dice que ¿el qué hace? Nos revela.
Nos revela sabiduría y nos permite conocer ¿a quién? Al mismo Dios y a quién, a su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos aquí porque nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado el espíritu de sabiduría y revelación, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Estamos aquí porque Dios es grande, pero estamos aquí porque alguien, ¿qué hizo? Nos dijo, lo que tú conoces no es suficiente, necesitas conocer a Dios. ¿No es así? O a alguien que conoció a nuestros padres así lo hizo, ¿no? Los que son nacidos en la iglesia, a lo mejor sus papás no eran nacidos en la iglesia y recibieron el evangelio y alguien que conocía a Dios les dio a conocer a Dios. Entonces el conocimiento de Dios se transmite ¿cómo, hermanos? ¿De cómo, mi hermana Isabel? De generación en generación, y también va de cómo. Pues a través de quien nos enseñe el camino, hermano. Exacto, de la revelación de algunos de sus hijos, ¿no? Entonces necesitamos predicar el evangelio, hermanos. ¿Sí? Les voy a dar una experiencia rápida de alguien que yo quise mucho, mi papá. Están de acuerdo que cuando uno quiere mucho a los papás, ¿no? Entonces mi papá era muy efusivo y le dijo a unos hermanos, vamos a predicar el evangelio, hermanos. Pero mi papá iba en ese entonces, hermanos, como de staff, ¿no? Como diciendo, pues yo los llevo, ¿no? Y ahí iban a las rancherías. La zona de Jaltepuzla fue una zona muy socorrida por mi familia, la Sierra Norte de Puebla, entonces mi papá los llevaba allá, ¿no? Y un día uno de los hermanos llegan a la casa donde están predicando y dice, bueno, hermanos, vamos a recibir el mensaje de este día y lo va a dar mi hermano José Velázquez. Y mi papá así como que dijo, ¿qué pasó? Pero yo, ¿por qué? Yo nada más los traigo, ¿no? A mí, ¿qué me meten en esto, no? Entonces el hermano era muy respetado por mi papá lo respetaba mucho, el hermano Gilberto Salazar. Y le dice, hermano, pero ¿yo por qué? Dice, porque usted es el elegido para dar el mensaje, hermano. Entonces mi papá empezó a hablar y dijo, no supe ni lo que dije. Yo nada más hablé, ¿no? Entonces cuando salí de ahí, dice mi papá, y le reclama al hermano, le dice, oye, hermano, no me ande haciendo esto, yo ni preparado venía. Qué bueno, hermano, que se dio cuenta. Para la próxima ocasión, venga preparado, ¿no? Entonces, tengo por ahí en la casa de mi madre, la familia cuenta con una serie de cuadernos en donde están llenos de predicaciones, hermanos. ¿Saben cómo son las predicaciones de mi papá? En cada hoja del cuaderno vienen como 40,000 citas, ¿no? Entonces, su cuaderno o sus cuadernos están llenos de citas, ¿no? Y aparece un título arriba, ¿no? De pura cita, además es un listado de citas. No hay ningún comentario, solamente vienen citas, hermanos. Así predicaba mi papá, ¿no? Y así predicaban muchas personas hace muchos años. Y era una de llenar de citas a las personas y de citas, y yo decía, oiga papá, ¿y por qué aquí no dice ninguna explicación? Ah, es que esa explicación ya la dará Dios. Y yo oía predicar a mi papá, hermanos, y yo decía, Dios lo ayuda. De verdad Dios lo ayuda, ¿no? Porque predicaba el evangelio y predicó a muchas personas. Pero él empezó así, lo tuvieron que meter en jaque, hermanos. Y Dios a veces nos mete así. ¿Para qué? Para que cambiemos, para que nos reactivemos. ¿Quieren demandar conocimiento, hermanos? ¿Quieren sabiduría? Hay que pedírsela a Dios.
Por último, hermanos, si me voy bien en tiempo, mi hermano José. ¿Sí? Perfecto. Primera de Corintios, capítulo 13, y esto nos va a referir un poco a lo que mi hermana Mimi Text hablaba en la escuela sabática esta mañana. Primera de Corintios 13, versículo 2. Y el que lo tenga primero, le ayuda a su compañero. Yo, Abraham. Mi hermana Mimi, gracias. Noemí. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Gracias, mi hermana Mimi. ¿Algún hermano que tenga la versión Dios habla hoy? ¿Nos puede leer este mismo versículo, por favor? No importa que sea el pastor. ¿Alguien tiene la versión Dios habla hoy, hermanos? Capítulo 13 de Primera de los Corintios, versículo 2. Mi hermana Becky la tiene. Dice, y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. A ver, hermanos, ¿de qué sirve tanta fe? ¿De qué sirve tanto conocimiento si no hay agape? Hablábamos en la escuela sabática de eso, ¿no? ¿Quieren mucho conocimiento, hermanos? Hay que pedírselo a Dios. ¿Quieren fe? También sirve. Hay que pedírsela a Dios. Pero si pedimos fe y pedimos conocimiento y no pedimos amor, no es integral. No sirve. No sirve el mucho conocimiento y no sirve la mucha fe si no hay amor. ¿Saben qué es el amor para su servidor en el conocimiento de la palabra y en la fe? Es el Espíritu de Dios moviéndose en nosotros. Porque no es nuestro amor. No es ese sentimiento bonito que yo tengo por ustedes. Es ese sentimiento bonito que viene de Dios y que ni siquiera es un sentimiento, pero vamos a decir que es un sentimiento de Dios hacia nosotros por medio de Jesucristo y lo transmitimos nosotros. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios, es amor fingido. Y el conocimiento no sirve de nada, porque solamente voy a saber mucho y hasta voy a mover montañas. Puedo hacer hasta milagros porque tengo mucha fe, pero no tengo amor. No sirve. Pidamos todo junto, hermanos. Cuando le pidamos a Dios conocimiento, digámoslo, permíteme amar como tú sabes que debo de amar. Permíteme conocer lo que necesito conocer. ¿Vamos a conocer todo en la vida, hermanos? Entonces eso significa que en algo de nuestra vida o en algo de todas las materias que existen o de toda la ciencia somos neófitos. ¿Están de acuerdo conmigo? Somos ignorantes, no lo sabemos todo. Y solamente decía el filósofo, yo solo sé que no he cenado. Que diga que no sé nada. ¿Y saben qué pasa? No sabemos nada. Porque llega alguien y nos dice, eso que tú sabes no está completo. Te falta amor. Eso que tú estás enseñando, le dijeron a Apolo, no está completo. Te falta el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Es el mismo Dios. Y Dios es amor. ¿Quieres transmitir conocimiento verdadero? ¿Quieres transmitir a Dios? Transmite amor. Tocayo. Pero permítame tantito, tocayo. Le van a dar el micrófono. Me quedé con el primera cita, Proverbios 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Acérquese su micrófono, tocayo. ¿Cuál es el temor a Dios, hermanos? Para mí, en lo personal, es la obediencia, hermanos. Cristo nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Den testimonio de mí. Y si yo no doy, o si no damos testimonio de Dios, tendremos temor de Dios, hermanos. ¿Verdad? Gracias, tocayo. Gracias. Mi hermano dijo algo muy cierto. Demos testimonio hablando de Dios, demos testimonio viviendo como Jesús nos dice, y demos testimonio con nuestra vida en todo momento. Hermanos, que Dios les bendiga y no dejen de pedir conocimiento. Pasa a ustedes.